A ver, voy. Ok, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, maestra. Ay, qué bueno, porque si no voy a llorar. Pero bueno, ok, dicen que sí, entonces ya. Bien, pues entonces vamos a continuar. Bien, les estaba diciendo que la vista es el sentido que menos desarrollado está, bueno, que menos se desarrolla en, en el vientre. De hecho, el pequeño cuando nace, pues no es capaz de ver con claridad. Una teoría que los científicos tienen con respecto a esto es que si los niños atendieran a todo lo que escuchen, a todo lo que sienten, a todo lo que huelen y a todo lo que gustan y además a todo lo que ven, entonces estarían sobreestimulados. Entonces parece ser que la evolución dejó hasta el último este sentido en lo que los demás se iban perfeccionando. Pero bueno, ahorita hablamos de ese punto, ¿sale? Vamos ahora con otro tema que está relacionado y que, bueno, ya habíamos estado hablando del sentido del movimiento, ¿no? Del sentido sinestésico. Entonces, ¿cómo se va desarrollando este sentido? ¿Cómo se da el desarrollo motor y obviamente el desarrollo del movimiento a lo largo del desarrollo humano? Bien, ya sabemos, los científicos han dado cuenta de esto, de que desde las etapas más primigenias, los bebés tienen este sentido de prensión. Los movimientos del bebé van a ir siempre de los más sencillos a los más complejos y esto les va a permitir ir alcanzando diferentes logros a lo largo de sus primeras semanas, ¿no? Ustedes saben que si le ponen su propio dedo a un bebé para que lo tome, pues lo va a apretar fuertemente y este reflejo de presión va a tardar mucho en desaparecer, que bueno, pues finalmente es necesario para que vayan adquiriendo otras habilidades que tienen que ver precisamente con el desarrollo motriz. Entonces es como parte de, y de hecho cuando los niños están en el vientre, se les ha llegado a estimular algunas zonas de la mano y se dan cuenta los científicos que pueden moverlos. No estoy diciendo que lo cierren o que tomen algo, pues no va a haber nada que tomen, pero sí van a mover los deditos. Entonces, quiere decir que ya está ese movimiento, ¿no? Y así como estos movimientos van a ir de los más sencillos a los más complejos y en su conjunto nos van a dar como resultado posibilidades por ejemplo, aquí en el caso de la escritura, ¿no? La verdad es que es bastante ocioso o es como una pérdida del tiempo poner a escribir a un niño de 3 años. Lo más probable es que el niño no lo consiga. Escribir como escribiría un niño de 6 o de 7 años, por supuesto que no lo va a escribir porque aún no tienen las precurrentes necesarias. El niño en esta edad, 3, 4 años, lo que necesita es afianzar su motricidad fina. Y una vez que, por ejemplo, al niño lo ponemos a doblar, lo ponemos a juntar partes, a,
a tomarlas con toda la mano, etcétera, entonces ya desarrollará los movimientos de motricidad fina necesarios para poder tomar un lápiz y dirigir la muñeca y que se dé el proceso de escritura, ¿no? Lo mismísimo sucede con el caso de la caminada. O sea, finalmente para que un niño sea capaz de caminar por ahí del año y medio, los 2 años, necesitó obviamente una serie de antecedentes. Desde que era más pequeño, pues la necesidad de dominar en la espalda y poder voltearse de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Posteriormente, cuando eso es dominado, entonces el niño puede voltarse solito, sin ayuda obviamente, boca abajo. Y después tendrá la capacidad de empezar a sentarse solo. Después de que se sienta solo, pues entonces ya tiene la capacidad de ir incorporándose, a lo mejor por unos segundos. En ese inter también va a ser capaz de poder empezar el gateo, que es la parte fundamental precedente para que se desarrolle pues ya la marcha, ¿no? Dicen algunos estudiosos, dicen algunos investigadores, que los niños que desarrollan el gateo caminan más fácilmente. Habría que ver cómo se realizaron esos estudios y aplicarlos a poblaciones más amplias, porque la verdad es que también se ha identificado que hay niños que no desarrollan el gateo y aún así su proceso de incorporación, su proceso de caminar se da en muy buenas situaciones, ¿no? En muy buenas condiciones, por así decirlo. Saben ustedes que hay diferentes pruebas. La más común o la más conocida es el test del tamiz, que se aplica a los niños en sus primeros días para poder ir identificando cuál es la evolución motora que tienen, obviamente después de nacer, y, posibilitar pues alguna falla que pudiera haber en ese desarrollo, ¿no? Normalmente se debe de dar un seguimiento en los primeros meses, desde que nace, desde el primer mes, hasta más o menos los 6 años. Es un proceso relativamente largo en donde nosotros como padres de familia o como cuidadores, pues tenemos que observar que el niño vaya cumpliendo con las etapas, ¿no? Y por supuesto tener en cuenta que no todos los niños van a pasar por las mismas etapas exactamente, eso es lo importante, no van a pasar exactamente por las mismas etapas. O sea, puede haber variaciones, pero en términos generales, pues sí deben de ser más o menos las mismas, ¿no? Como decía yo hace ratito, el desarrollo de las habilidades motoras gruesas y el desarrollo de las habilidades motores finas. Esto de poder abrocharse un botón de la camisa, por ejemplo, pues es parte de la motricidad fina. Patear un balón, pues es parte de la motricidad gruesa. Entonces, a cierta edad y en cierto momento, pues los niños deben de ser capaces de realizar esas actividades. Ahora, es importante, aquí son 2 puntos, ¿no? Aquí la imagen nos habla de la sensación, perdón, de la privación sensorial. ¿Qué pasa cuando una persona no es estimulada sensorialmente? Y aunque el libro no lo maneja, al menos no en esta parte, ¿qué sucede cuando la estimulación sensorial es exagerada, ¿no? Es demasiado amplia. Bueno,
Se ha observado que las personas que por alguna situación son privadas de las sensaciones sensoriales, pudiera llegar a suceder un poco con las personas que están encarceladas y sobre todo en la antigüedad. Ahora con los derechos humanos pues ya no es tan común, pero en la antigüedad, donde los condenados eran nada más hacinados en lugares lejanos, oscuros, pues en muchas ocasiones no, no tenían contacto con el medio ambiente y bueno, entonces ahí se observó que pues tenía consecuencias verdaderamente negativas, ¿no? En los primeros momentos en que una persona es privada de estimulación sensorial, puede ser que empiece a entrar en estados de somnolencia, empieza a darle mucho sueño. Eh, las personas que por alguna cuestión son privadas de la vista, que puede ser por algún accidente o alguna situación, pues también bueno, de la vista eh, o del tacto o del oído, pues van entrando en algún proceso patológico, empiezan a tener daños. De ahí la importancia en que cuando una persona pierde la vista, una persona pierde el oído, pues comenzar a darle nuevamente estimulación para ver hasta dónde puede, digamos, haber pues una posibilidad de rescate, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que nacen con alguna deficiencia en estos sentidos? Por ejemplo, que nacen con sordera o que nacen con ceguera. Si no son estimulados en el resto de los sentidos, pues entonces lógicamente van a presentar fuertes atrasos psicológicos y todo lo contrario. Niños que de nacimiento sean sordos o ciegos, pero hayan sido los otros sentidos suficientemente estimulados, se ha observado que tienen una gran capacidad de adaptación al medio que les circunda. Lógicamente, pues esto está vinculado con la familia cuidadora, ¿no? Que la familia se preocupe por proveerle de estimulación, esto va a ayudar a que su desarrollo psicológico no se vea fuertemente atrasado, ¿no? Nos dice que dentro de bueno, una de las características que tenemos los seres humanos es que tenemos un proceso de maduración bastante extenso, bastante largo, si lo comparamos. Uh, bueno, ya. Si lo comparamos con el de otros animales, el proceso de infancia de un ser humano suele ser bastante largo. En muchos animales, estos procesos de infancia son relativamente más cortos. Entonces, en cierto sentido, pudiera parecer que los seres humanos estamos en cierta desventaja. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, en el caso de una jirafa, si han visto videos de alumbramientos de jirafas, de vacas, de caballos, este tipo de cuadrúpedos prácticamente cuando nacen, desde que nacen, se paran. O sea, eh, prácticamente en muchos casos inmediatamente de que nacen se separan. Esto pues atiende a la cuestión de que en sus hábitats hay muchos depredadores y ellos no podrían estar acostados demasiado tiempo, en ellos les iría la vida. Entonces muchos procesos están acelerados, como esto de ya poder caminar. Acabamos de decir, un ser humano pues empieza
a caminar entre el año y medio y los 2 años y medio, inclusive hasta 3 años pudiera llegar a ser. Imagínense entonces un cuadrúpedo como esta jirafa que tuviera ese proceso tan lento para poderse poner en cuatro patas, pues obviamente allí ya estaría corriendo un fuerte peligro. Lo mismo con muchos otros animales que tienen depredadores. Entonces, uno podría pensar que los seres humanos estamos en desventaja porque los procesos de infancia, los procesos de maduración son bastante largos. Hay animales que prácticamente a los 2 meses ya llegan a cierta maduración. Al año ya tienen una maduración sexual lo suficientemente avanzada como para, como para poder reproducirse. Y los seres humanos no. Ok, denme un segundito, es que tantito, tantito. Ahora sí, perdón, es que también el otro grupo tiene algunos problemillas. Bueno, entonces les estaba diciendo, pareciera ser que tenemos una desventaja si nos comparamos con muchos otros animales. Pero no es así. Hay una razón de ser y bueno, tiene que ser. Si no tuviéramos los seres humanos, casi un millón bueno, desde nuestros primeros orígenes, no tuviéramos 1 millón de años en el planeta, ¿no? ¿Cuál es esa ventaja evolutiva? Bueno, pues básicamente que se den procesos cognitivos que los otros animales no tienen. Entonces es indispensable este. Bien, vamos al siguiente punto. Ah, no, es este mismo, perdón. Nos dice el texto que existe lo que se conoce como valor adaptativo de la inmadurez, que es precisamente esto que yo les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué para los seres humanos es importante esta infancia tan alargada? Ustedes ya vieron corrientes psicológicas y también ya vieron desarrollo humano. Entonces, saben ustedes que el periodo de la infancia pues es un periodo que se prolonga y que según Piaget pues esto es sumamente necesario para que el niño tenga oportunidad de jugar. ¿Cuál es la ventaja del juego? Pues precisamente eh, que nuestros procesos cognitivos se vayan desarrollando, cosa que no sucede con los otros animales. Obviamente los otros animales no tienen los procesos cognitivos que tienen los seres humanos y no lo necesitan. Eso es una realidad. Entonces nosotros conforme vamos conociendo, experimentando el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, vamos formando esos procesos cognitivos. Nuestra maduración se ve alargada y se ve ralentizada, pero se ve beneficiada en este sentido. Los teóricos dicen que si esto no sucediera, pues entonces no fuéramos tan pretendidamente inteligentes, ¿no? Esto también es parte de lo que va a generar eh,
con lo que se conoce como plasticidad cerebral. Recuerden ustedes que es la posibilidad de que las neuronas de nuestro cerebro puentien. Y miren, si ustedes tienen hijos pequeños, esto es bien importante. Eh, de repente hay gente que no sabe, que habla de lo que no conoce, que habla sin estar empapados de todos estos descubrimientos científicos y dicen que pues hay que poner a los niños a tener obligaciones y responsabilidades cuando son sumamente pequeños, ¿no? La verdad es que los niños deben de tener mucho tiempo para jugar. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones metemos a los niños a la escuela a los 3, a los 4 años y queremos que empiecen a realizar actividades de niños mayores. Queremos que aprendan a escribir, queremos que aprendan a leer. Y esto en la mayoría de las veces, pues más es como por un egocentrismo del padre, por poder decir, eh, mi hijo es esto, mi hijo es más listo, mi hijo es más inteligente, cuando en realidad lo que el niño pues debería de estar haciendo es estar jugando, estar maniobrando, por ejemplo, con plastilina, estar aprendiendo cómo se ocupa unas tijeras, estar intentando recortar hasta que finalmente lo logre. Eso es más importante en estos primeros años de vida que aprender qué es una letra, cómo suenan. Además de todo, también en muchas ocasiones, pues nuestro aparato fonador apenas está desarrollándose. Apenas estamos capaces de articular adecuadamente un lenguaje y ya queremos traducirlo a un lenguaje escrito, ¿no? Entonces, tiempo al tiempo, los niños necesitan jugar y hay muchos estudios que lo evidencian, ¿no? Lo que podemos hacer para que los niños tengan un buen avance, un buen desarrollo, pues es precisamente generarles toda esta estimulación sensorial, eh, hacerlos reconocer diferentes cosas, diferentes texturas. A muchas madres les agarra la ansiedad porque los niños anden sin zapatos, pero la verdad eso es algo que a los niños les conviene más, en verdad, andar sin zapatos puede ser en el pasto o puede ser en un tapete, en una cobija, si es que la madre es demasiado ansiosa. No va a pasar nada. Además, por ejemplo, como madres lo que podemos hacer es tener una buena limpieza del suelo y entonces permitirle al niño andar sin zapatos. Eso va a estimular y eso va a generar estos puenteos entre las diferentes neuronas. Eh, ya que hay que considerar que lo contrario, es decir, limitar la cantidad de información sensorial que los niños tienen, pues va a atrasar la comprensión del mundo que les rodea y pues los va a hacer que carezcan de experiencias que son importantes más adelante. El que nosotros les cantemos y les dejemos escuchar música. Acuérdense que una cosa es melodía es cuando solamente, um, vamos, están los instrumentos y ya canción le llamamos cuando hay voz humana. Entonces, ambas son indispensables. Que el niño escuche melodías para que vaya agudizando el oído, pero también es importante escuchar canciones donde él pueda detectar la voz humana. Ahora está el otro lado de la moneda. Nos dice el texto que cuando existe una sobreestimulación, entonces el niño se encuentra con ciertos problemas.
Esto lo digo porque a veces hay madres que llevan a sus hijos a estimulación temprana sin que sea determinado por algún psicólogo o por algún médico, y entonces pues el niño recibe estimulación normal, mmm, suficiente, norma, vamos, lo que debe ser cotidianamente, y aparte la estimulación que le pudiera dar el terapeuta. Y eso pues también es dañino. A un niño habría que darle estimulación temprana cuando evidentemente y a través de evaluaciones psicológicas se detecta que tiene algún tipo de retraso en el desarrollo. Si el niño no tiene ningún tipo de retraso en el desarrollo, no es necesario llevarlo a programas de estimulación temprana. Puede ser, o es el caso, cuando, por ejemplo, los cuidadores, que puede ser la madre, que puede ser el padre, trabajan todo el tiempo y entonces los niños se quedan en guarderías. Entonces sabemos que en las guarderías, pues al ser muchos niños, obviamente las cuidadoras no les van a proporcionar la estimulación necesaria, la estimulación suficiente, como se lo daría una madre que, por ejemplo, pasa todo el día con él. Entonces ahí, por ejemplo, sí sería conveniente, otra vez, previo a una valoración, ahí sí sería conveniente llevarlos a un proceso de estimulación temprana. Pero en todo momento es importante identificar este, que sea recomendado, ¿no? Bueno, menos que o más que recomendado, que sea este, señalado por un especialista. Uh-huh. Bueno, el siguiente punto, que también en alguna ocasión ya lo habíamos manejado en procesos psicológicos básicos, es la cuestión de los umbrales. Recuerden ustedes que el umbral es la cantidad más pequeñita, pequeñita, pequeñita que nosotros necesitamos de algún tipo de estímulo para que pueda ser detectado por nuestros sentidos. Y qué cosa interesante encontramos en el texto, ¿no? ¿Cuáles, nos pone con ejemplos un tanto concretos, cuáles son nuestros umbrales absolutos con respecto a todos nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vista, dice que una persona con una visión normal sería capaz de identificar una vela, la luz de una vela, a 48 kilómetros. Imagínense ustedes, detectar una vela a 48 kilómetros de distancia. Obviamente en una noche clara, en una noche, perdón, no es cierto, en una noche clara, no, en una noche oscura, porque si fuera una noche clara, pues la luz de la luna no nos permitiría hacerlo. Más bien entonces, en una noche oscura y despejada. Entonces, esa velita a una distancia de 48 kilómetros sería nuestro umbral absoluto con relación a la vista. Obviamente, para algunas personas este umbral sea menor, ¿no? Tenga que haber una distancia menor para poder percibir la vela. En el caso del oído, por ejemplo, ¿cuál es nuestro umbral absoluto? Perdón, en el caso del oído. Bueno, pues aquí nos dice que escuchar el tic-tac de un reloj a 760 centímetros de distancia del propio reloj, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué? 760 es más de metro y medio, ¿no? No, perdón, más de medio metro. Medio metro son 500 centímetros, ok. Entonces, hasta ahí sería como nuestro nivel auditivo, claro, en condiciones normales. En el caso del gusto, qué interesante, nos dice que nosotros podríamos ser capaces de detectar el sabor del azúcar
Si diluimos una cucharada, imaginen, una cucharada, bueno, es una cucharada, ¿cómo le llaman? Sopera, ¿no? Una cucharada sopera en más de 7 litros de agua. Imagínense ustedes, 7 litros, una cucharada, la probamos y nos damos cuenta que está dulce. Mayor cantidad de agua o menos azúcar, pues ya no nos dejaría identificar la presencia del azúcar. Entonces, ese es nuestro umbral absoluto. En el caso del olfato, bueno, pues nos dice que nosotros podríamos oler una gota de perfume a una distancia de 6 metros, ¿no? Entonces, ahí ese es nuestro umbral absoluto, ¿no? Y en el caso del tacto, podríamos percibir nosotros en nuestra mejilla el ala de una abeja que cayera a 1 centímetro de distancia. Imagínense. O sea, la presión que nosotros necesitamos para sentir es verdaderamente muy mínima. Imagínense ustedes el ala de un insecto, o sea, apenas si se percibiría, ¿verdad? Casi como una pequeña pelucita. Bueno, pues ese es nuestro umbral en términos generales y en condiciones normales. Insisto, por supuesto, habrá personas que tengan los sentidos disminuidos y que entonces necesiten un umbral mayor. Pero bueno. Ok, chicos, bueno, ay, qué pena. No toda la vida es perfecta. Nos quedan ya nada más 3 minutos. Yo quería que revisáramos algo de lo que ya me mandaron, pero tengo ahorita otro grupo, y tengo que entrar con ellos ya en sesión de Zoom. Entonces, pues yo creo que tendría que grabar otro video para nivelar la clase de la siguiente semana y que la próxima semana pues estuviéramos el mayor tiempo posible en Zoom para ir revisando sus fichas. Ya están, ahora sí ya están mejorando mucho. Ya, ahora sí ya están en mejores condiciones, cosa que celebro, pero sí me gustaría pues ir haciéndoles los comentarios uno a uno. Pero bueno, les pido mucha comprensión, independientemente de que ahorita subí un video equivocado. De todas maneras, si hubiera podido ponerles, aunque sea en el WhatsApp, el video adecuado, me estoy dando cuenta que no se escuchaba, que también eso fue uno de los problemas que tuve en la mera mañana, porque con el primer grupo, con el grupo de sexto, el video no se oye nada, y entonces también revisé el de ustedes y no se oye nada. Y quise volver a subirlo y ahí creo que fue donde precisamente me equivoqué. Por ahí me decía, ¿quién? Juan, me decía que el video que se ve no es el video que corresponde a nuestra materia. Entonces, pues bueno. Pero estos dos videos que ahorita pues hicimos en Zoom, pues ya los voy a subir a la plataforma si quieren volverlos a ver. Y bueno, pues yo creo que la próxima semana nos conectamos ahora sí por Zoom, pero más tiempo, bueno, no más tiempo, sino ya hablando sobre los proyectos, ¿no? Nos quedan unos minutitos. No sé si alguien me quiera decir algo, si tenga algunas dudas, observaciones. Profe, ¿la próxima semana va a revisar las dos fichas bibliográficas o solo una? No, las dos. Porque de hecho, ay, no me acuerdo. ¿Cómo quedamos? Que esta semana ya me iban a mandar la segunda, ¿no? Sí, el jueves. Si no me recuerdo, esta semana me tienen que mandar la segunda, o ya debería de estar la segunda. La primera es la que yo ya más o menos leí todas, revisé al menos las que ya me mandaron y están bien.
Pero entonces, por eso la próxima semana, entonces quiero que cuando estemos en Zoom, pues ir revisándolas, pues no persona por persona, porque no me da el tiempo de todos, pero pues las observaciones más relevantes, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, alguna otra duda? Maestra, yo sí me quedé con la duda de que por qué no es bueno estimular a los niños lo suficiente. Es que en otra materia nos dijeron que es muy recomendable. No, sobreestimular, ¿no? Mira, tú como mamá, vas a estar hablándole al niño, diciéndole, cuando ya pueda comer diferentes tipos de comida, pues diferentes texturas. Eso es bueno. Pero yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, una mamá que fuera de tiempo completo o una mamá que trabaja, pero que llega y sí está con su pequeñito, que sí le habla, que sí le canta, que sí le pone canciones, todavía mandarlo a un taller de estimulación temprana, eso es sobreestimularlo y sí trae consecuencias negativas. Por eso yo decía, si tú estás consciente de que trabajas y casi no estás con el niño y lo llevas a una guardería y, por ejemplo, bueno, las guarderías que había antes de Cedesol, yo lo viví. En esas guarderías prácticamente nada más ponían a dormir a los niños, realmente no los ponían a hacer nada. Entonces ahí tiene una estimulación limitada y ahí sí es bueno llevarlo a un programa de estimulación temprana. Por eso te digo, tienes que hacer, es como cualquier cosa, o sea, tú tienes que hacer una evaluación previa. Si en la evaluación te arroja que el niño no está teniendo el desarrollo acorde a su edad, entonces obviamente que sí. Por ejemplo, si el niño tiene 4 años y aún no está desarrollando el lenguaje adecuadamente, pues entonces sí lo llevas a un programa de desarrollo del lenguaje. Pero ya no lo estás llevando nada más porque tú quieres que hable más rápido, porque quieres que sea más entendible lo que quiere. Que eso es el problema que muchas veces los padres tenemos. O sea, muchas veces por egocentrismo o por querer presumir que los niños tienen mayor desarrollo, queremos hacer eso y no. Sí, a través de una evaluación eh, de un psicólogo, por ejemplo, te arroja que el niño está teniendo cierto retraso, pues entonces sí lo llevas a una estimulación. Pero si el niño está teniendo un desarrollo adecuado, es por ejemplo, y esto es muy lógico, si ustedes tienen una dieta adecuada que incluya todos los elementos que debemos comer y todavía toman vitaminas, ¿saben ustedes qué pasa en nuestro cuerpo si sufrimos de una hipervitaminosis? ¿Qué pasa si tenemos vitaminas de más en nuestro cuerpo? ¿O creen que no pasa nada? No tenemos a nuestro paramédico hoy, ¿verdad? No anda por ahí. El cuerpo las va a eliminar. Una vitamina, una pastilla de vitamina que ustedes se tomen y que no necesiten, el cuerpo la va a eliminar. Pero si tienen demasiada vitamina, bueno, hay diferentes situaciones. Cuando tenemos altas cantidades de vitamina A, altas cantidades de vitamina C, altas cantidades de vitamina D, nuestro cuerpo va a tener alteraciones. Lo mismo sucede con la estimulación. Voy a buscar la parte del documento en donde dice exactamente qué pasa si tenemos esto es importante, hiperestimulación o sobreestimulación. Pero bueno.